Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. Bendito el hombre que confía en el Señor y en el Señor pone toda su esperanza. Familia, feliz y bendecido jueves 13 de enero y nos acogemos hoy a la intercesión de San Hilario, obispo y doctor de la Iglesia. Y les traigo la alegría del Evangelio para este día y quiero ofrecer esta reflexión del Evangelio por todos ustedes, por sus necesidades, por sus intenciones, para que la palabra de Dios, que es vida, nos dé luz, para que la palabra de Dios, que es vida, nos muestre el camino, para que la palabra de Dios, que es vida, nos dé su fortaleza. Y el Evangelio está tomado del capítulo 1, versículo 40 al 45 del evangelista San Marcos. En aquel tiempo se acercó Jesús a un leproso, suplicándole de rodillas: si quieres puedes limpiarme. Sintiendo lástima, extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba afuera, en descampado, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Familia, hoy el Evangelio nos presenta a Jesús curando a un leproso y le dice: no se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés. Familia, la lepra era la enfermedad más terrible de la época. Una persona con lepra iba destruyendo su cuerpo a tal punto que la lepra iba como comiéndose el cuerpo de la persona poco a poco. Tener lepra era como tener una infestación de la muerte en vida. Según la ley de Moisés, tener lepra era perder la familia, perder los amigos, perder el trabajo, perder la dignidad de persona, porque el que tenía lepra quedaba excluido totalmente de la comunidad. Y el Evangelio hoy es hermoso porque Jesús cura al leproso. ¿Qué significa? Que Jesús detiene esa historia de desgracia en esa persona leprosa, que Jesús detiene esa catástrofe biológica y espiritual, que Jesús detiene ese desastre. Y le dice Jesús: para que conste, ve a presentarte al sacerdote, porque era importante que constara o que constatara la sanación de esa persona, porque según la ley de Moisés, solo cuando la persona estaba sanada de su lepra y eso constaba ante los ojos del sacerdote, podía reintegrarse a la comunidad. Es decir, era el sacerdote el que dictaminaba cuándo la persona podía reintegrarse de nuevo a la comunidad. Por eso Jesús lo manda donde el sacerdote. No fue el sacerdote el que curó al leproso, ni siquiera la ley de Moisés mencionaba esta potestad de que el sacerdote podía curar. El sacerdote es el representante de la comunidad para darse cuenta de lo que hace daño. El sacerdote es el representante de Dios para darse cuenta cuando la persona estaba curada y así poder volver a reintegrarse a la comunidad. El Evangelio hoy es hermoso, familia, porque el mandato de ir donde el sacerdote de Jesús conserva actualidad. Es decir, este mandato que el Señor nos da de ir donde el sacerdote conserva actualidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nos acercamos al sacramento de la confesión, no es el sacerdote
el que quita el pecado. No es el sacerdote el que perdona el pecado. El pecado, como la lepra, solamente, únicamente lo quita Jesús. Pero es el sacerdote que, como representante cualificado de la comunidad, puede mostrarnos y ayudarnos a ver dónde está la lepra del pecado. Pero es el sacerdote que, como elegido de Dios, puede mostrarnos el camino de reintegración, amor y servicio a la comunidad de la persona que antes estaba en la lepra del pecado. Es decir, ¿por qué debemos ir donde el sacerdote? La pregunta es esa que nos podemos hacer del Evangelio. ¿Por qué debemos acudir al sacerdote? ¿Por qué debemos acudir a la iglesia? Porque el que hace la obra es Jesús. Es decir, no es el sacerdote con sus propias fuerzas, no es el sacerdote con su propia autoridad, sino que es el sacerdote con la autoridad recibida de Dios, el que puede declarar sanación espiritual para que nosotros podamos ser miembros activos y vivos del cuerpo de Cristo, de la comunidad cristiana que es la iglesia. Familia, feliz y bendecido jueves. Les recomiendo hoy una oración por los sacerdotes. Los invito a la hora santa, 4:30 de la tarde, hora de Colombia. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Chao familia, un abrazo grande para todos.